Shalén a todos mis amados Ajín y Ajot. Yahweh les bendiga a todos en este Rosh Hodesh. Vamos a ver más acerca de los ángeles caídos. Hoy veremos el tema, las obras de los gigantes de la antigüedad. ¿Qué monumentos construyeron los gigantes? ¿Qué tecnología poseían? ¿Y de dónde sacaron esos conocimientos para construir obras colosales? Las pirámides de Giza, las pirámides Maya, el complejo de Machu Picchu, ¿habrán sido obra de estos gigantes? ¿O quiénes las construyeron? Todos esos detalles los veremos en esta enseñanza. Primero comencemos viendo quiénes son los gigantes y con qué nombres fueron conocidos. En el capítulo anterior de esta serie vimos una introducción acerca de quiénes eran estos gigantes y cómo llegaron a existir. Para refrescar la memoria, leamos el libro de Bereshit. Bereshit 6:4 nos dice: había nefilim caídos en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, Giborim, los gigantes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea Gibor hace referencia a un ser muy poderoso, y cuando este término se aplica a los hijos de los nefilim nos da una idea de los poderosos que eran estos gigantes que nacieron de la unión ilícita entre un ángel caído y una mujer humana. Y de hecho, con este término hebreo, Giborim, fueron conocidos la primera generación de gigantes que nació en la tierra. Todos ellos descomunales que devoraban todo el trabajo de los hombres. Eran realmente muy fuertes físicamente, por eso el Tanakh los menciona como varones de renombre, que indica que eran varones de guerra, es decir, eran máquinas de matar. Así lo podemos corroborar en el significado que pone la concordancia Strong. Gibor significa guerrero, tirano, gigante, grande, varones de guerra vigoroso. El hecho de que Gibor haga referencia a un ser tirano no significa que este término sea algo malo, como ya mencionamos en el anterior capítulo, sino que este término describe simplemente a un ser sumamente fuerte, como lo eran los primeros gigantes. Ahora, los gigantes no solamente eran conocidos con el término hebreo Giborim, sino los gigantes eran conocidos con 6 nombres hebreos, los cuales son: primero, Giborim; segundo, Refaim; tercero, Anakim; cuarto, Emim; 5, Sansumim; sexto, Awim. Con todos estos nombres eran conocidos los gigantes. El primer nombre, Giborim, se aplicó casi exclusivamente a la primera generación de gigantes, ya que ellos poseían una fuerza descomunal. Pero luego las siguientes generaciones de gigantes fueron menguando en tamaño y fuerza, y por ende fueron conocidos con otros nombres, y precisamente uno de esos nombres fue Refaim, que según la concordancia Strong significa vigorizar, gigante, lo cual indica que los gigantes Refaim seguían siendo seres muy fuertes o vigorosos, aunque no eran tan fuertes como los Giborim, pero sí tenían una fuerza superior a los humanos. A esta categoría de Refaim pertenecía el filisteo Goliat y también el amorreo Og, rey de Basán. En caso de Og, rey de Basán, la escritura dice que tenía una cama que medía 4.5 metros de largo. Devarim 3:11 nos dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes Refaim. Su cama era cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre.
Og, rey de Basán, era un gigante Refaín que dormía en una cama de hierro, cuyas medidas eran los siguientes. Su largo medía 9 codos, lo que equivaldría aproximadamente a 4.5 metros. Y el ancho de su cama medía 2 metros. Ya se imaginan la estatura que poseía este rey amorreo. Era un verdadero gigante. Si su cama medía 4.5 metros, entonces él medía 4 metros sin duda. Y Goliat, un descendiente de los Refaín, ¿cuánto medía? Medía 6 codos y un palmo, es decir, medía un poco más de 3 metros. Ahora, los Refaín ocuparon la zona de Transjordania, desde el monte Hermón hasta Amón. Los Refaín o Refaitas fueron derrotados por Josué en las guerras de conquista, aunque algunos sobrevivieron todavía y se enfrentaron a David, como es el caso de Isbi-Benob, un Refaín que quiso matar a David. Segunda de Shemuel 21:16 nos dice, Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes Refaín, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar al rey David. Ahora, la característica distintiva que poseían los Refaín era que tenían 6 dedos en las manos y los pies. Primera de Crónicas 26 nos dice, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en los pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes Refaín. Los Nefilim corrompieron el ADN humano, por eso los descendientes de los Nefilim tienen 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Eso era una anomalía, ya que Yahweh creó al hombre solo con 5 dedos en cada extremidad. Poseer 6 dedos es una evidencia que la persona tiene algo de la sangre de los Nefilim, es decir, la persona tiene algo del ADN de los vigilantes caídos. Og, rey de Basán, Goliat, Isbi-Benob, todos ellos descendientes de los Nefilim, tenían 6 dedos en cada extremidad. Eso era una clara evidencia que la sangre de los Nefilim se había perpetrado de alguna manera u otra. Todos los gigantes murieron con el diluvio. Pero entonces, ¿cómo se explica la existencia de gigantes después del diluvio? Esa pregunta la responderemos en otro capítulo, no se preocupen. Ahora, los Refaín eran una antigua tribu cananea que vivía en las colinas del territorio de Judá, en la llanura filistea, en Hebrón, en Debir, en Anab, en Gaza, en Gat y Ashdod. Otros Refaín vivían en la región que posteriormente ocuparon los amonitas y los moabitas. A los Refaín que vivieron en el territorio de Moab se los llamaron Emim o Emitas, y a los Refaín que vivieron en el territorio de Amón se los llamaron Sansumim o Sonsomeos. Ahora, Anac, un gigante de cuello largo, era descendiente de los Refaín. Su padre fue el Refaíta Arba. Y a los descendientes de Anac se les conoció como los Anakim o Anaquitas, una raza de gigantes de cuello largo que ocuparon el territorio de Hebrón, una región conquistada por la tribu de Judá. Los Anakim eran liderados por los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimam y Talmai, todos ellos cabezas de familias. Estos 3 líderes de los Anakim fueron derrotados por Caleb cuando conquistó la ciudad de Hebrón. También Josué atacó y destruyó a algunos anaquitas, dejando algunos remanentes en Gaza, Ashdod y Gat. Y precisamente el gigante Goliat era originario de Gat. Ahora, cuando Moshe envía a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, los espías vuelven luego de 40 días y afirman haber visto a los hijos de Anac.
Números 13 del 26 al 28 nos dice: y anduvieron y vinieron a Moshe y a Aarón los espías y a toda la congregación de los hijos de Yasharel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. La tierra de Canaán había sido prometida a la estirpe de Abraham por Elohim, pero Moshe sabía muy bien que sería necesario conquistarlo con armas de guerra, utilizando estrategias prudentes y bien planificadas. Por eso Moshe envía a 12 espías primero para reconocer la tierra. Estos espías, después de 40 días de haber reconocido la tierra de Canaán, vuelven a Moshe y le informan que la tierra es muy atractiva, pero que está habitada por poblaciones muy fuertes y feroces, y que se trata de una conquista prácticamente imposible. Los espías hacen una lista de los distintos pueblos que habían visto, pero hacen énfasis en un pueblo especial, los anaquitas. 10 de los 12 espías llenan de temor a todo el pueblo, diciendo que ellos, al compararse con los hijos de Anac, eran como langostas o saltamontes. Al escuchar esas palabras, el pueblo comenzó a llorar y lamentarse de haber salido de Egipto. Ya se imaginan la altura que poseían los anaquitas, para que los espías dijeran que ellos eran como langostas a su lado. En resumen, podemos mencionar lo siguiente. Primero, los Giborín fueron los primeros gigantes que nacieron en la tierra. Eran hijos directos de los Nefilín o ángeles caídos. Segundo, los Refaín fueron gigantes posteriores al diluvio que se asentaron en la tierra de Canaán. A los Refaín que se asentaron en el territorio de Moab se les llamó Emim, y a los Refaín que se asentaron en el territorio de Amón se los llamó Sansumim. Y finalmente los Awim fueron un género de gigantes que vivió en la época prediluviana, que eran conocidos como los devastadores o serpientes. Ahora, los gigantes después del diluvio no eran tan grandes como sus predecesores, los Giborín y los Awim. Es decir, los Refaín, los Anaquín, los Emim y los Sansumim tenían alturas entre 3 y 5 metros. Un ejemplo tenemos a Goliat, que medía un poco más de 3 metros. Og, rey de Basán, un gigante más antiguo, medía 4 metros de altura, y así podemos retroceder en el tiempo y encontrar que los gigantes después del diluvio no medían más de 5 metros, ya que ellos no eran directos hijos de los Nefilín, sino más bien tenían el ADN de sus padres, los ángeles caídos, pero ya habían sufrido modificaciones genéticas con el paso de los años. Por eso ya no eran tan altos como los primeros gigantes. Ahora la pregunta: ¿qué altura tenían los primeros gigantes? Para saberlo, leamos el libro de Enoc. Enoc 7 del 1 al 2 nos dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos, de los Nefilín, y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. El Tanakh no menciona la altura de los primeros gigantes. Sin embargo, el libro de Enoc nos dice que medían 3000 codos de altura.
Si hacemos una transformación a metros, tenemos lo siguiente. Un codo mide aproximadamente 0.5 metros. Por tanto, 3000 codos medirían aproximadamente 1500 metros. Y si aplicamos esta medida a la altura de los primeros gigantes, tendríamos que ellos midieron 1.5 kilómetros. Eso es demasiado. Debió haber un error en los copistas del libro de Enoc. ¿Y cómo corroboramos eso? Muy simple, con los documentos de las cuevas de Qumran, más precisamente con el documento de Damasco, que da una pista clave acerca de la altura real de los primeros gigantes. Antes de leer el documento de Damasco, primero veamos qué es el documento de Damasco. El documento de Damasco es un manifiesto doctrinal y normativo de la comunidad de Qumran. 2 copias de este manuscrito fueron encontrados en 1896 en la Genizá de una sinagoga del Cairo, en Egipto. Otras copias fueron hallados más tarde en las cuevas de Qumran, por lo que el documento de Damasco formaría parte de los manuscritos de Qumran, tal y como lo son el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. Ahora sí, leamos lo que nos dice el documento de Damasco con respecto a la altura de los primeros gigantes. Documento de Damasco 2, del 18 al 19 nos dice: los vigías celestes cayeron, se está refiriendo a los ángeles caídos, a los vigilantes. Fueron presa de la fornicación por no haberse mantenido firmes en los preceptos de Elohim. Sus hijos, los hijos de los vigilantes, es decir, los gigantes, que eran elevados como cedros, ahí está la clave, su altura. Eran como los cedros, altos como montañas, también cayeron. El documento de Damasco nos menciona que los primeros gigantes medían como los cedros, pero no nos especifica la cantidad precisa. Sin embargo, Milik, un autor antiguo que estudió los manuscritos de Qumran y también el libro de Enoc, nos menciona lo siguiente en su libro Fragmentos arameos del libro de Enoc, página 57. Milik nos dice lo siguiente sobre el pasaje del documento de Damasco CD 218 que acabamos de leer. Se cita lo siguiente con respecto al libro de los gigantes. Y la cita decía: los hijos de los vigilantes eran altos como los cedros y tan elevados como las montañas. Eso lo acabamos de leer. En el libro de Enoc 7.2 hay una altura en que, en codos, cubits en inglés. Sin embargo, más adelante nos dice Milik, el número de 3000 cubits o codos reducido a 30 codos o cubits corresponde aproximadamente a la máxima altura de los cedros del Líbano. Por tanto, la correcta traducción del verso de Enoc 7.2 no sería 3000 codos de altura, sino sería 30 codos de altura, que es una altura razonable. La altura de 30 codos es una altura, como dijimos, razonable para un cedro en el Líbano. 30 codos equivalen aproximadamente a 15 metros de altura. ¿Y cuál será la altura máxima de los cedros? Los cedros miden aproximadamente entre 20 a 30 metros de altura. Por tanto, decimos que los primeros gigantes de la tierra, es decir, los Giborim, medían entre 20 a 30 metros de altura. Eran colosales. Te podían agarrar con una sola mano y te comían sin problemas. Eran seres terroríficos que infundían temor en todos. Luego, con el paso del tiempo, la altura de los gigantes, de los primeros, se iba reduciendo, y durante casi los 1200 años que duró la época de los gigantes, la altura de estos gigantes se
se habrá reducido de 30 metros a solo 10 o 15 metros. Y luego, después del diluvio, la altura de los gigantes no era mayor a los 5 o 6 metros, como ya lo vimos. Og, rey de Basán, medía 4 metros aproximadamente, y Goliat medía un poco más de 3 metros. En consecuencia, podemos decir que los Giborín mencionados en el Tanakh como varones de renombre tenían una altura máxima de 30 metros. Ahora veamos los ángeles caídos mencionados en diferentes culturas. Casi todas las culturas antiguas relatan historias de criaturas al que ellos llaman dioses que vinieron de los cielos a morar con los humanos. Estas historias tienen un tema en común entre los mayas, los incas, los aztecas, los pieles rojas, los griegos, los celtas, los vikingos, los chinos, las civilizaciones del sur de Asia, la India, los egipcios, los babilonios, los acadios, etc. No es lógico pensar que todos los pueblos antiguos, que nunca tuvieron comunicación ni interacción entre ellos, y además estaban separados por miles de años, tuvieran la misma mitología para explicar sus orígenes. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién les contó la misma historia a todos? La respuesta está en el Tanakh. La escritura menciona que después de la confusión de lenguas en la Torre de Babel, todas las personas se dispersaron sobre toda la faz de la tierra. Eso significa que cada individuo llevó al territorio donde llegó la misma historia que conocían antes de la dispersión, ya que antes de la confusión de las lenguas todos hablaban el mismo idioma y lógicamente todos conocían la misma historia del descenso de los vigilantes a la tierra, ya que después de todo el diluvio había venido precisamente porque estos vigilantes habían corrompido a la humanidad. Esa historia estaba latente en la mente de cada persona. Y cuando llegaron al lugar donde se asentaron, comenzaron a registrar esas historias en sus mitologías, aunque ya lo mezclaron con el error, pero en esencia esas mitologías mencionan el descenso de los ángeles caídos, llamados por estas culturas dioses. Estos supuestos dioses trajeron un conocimiento y una tecnología muy avanzada a la humanidad, y con la ayuda de esos conocimientos se pudo construir obras tan monumentales como las pirámides de Giza en Egipto, las pirámides maya en México, el complejo de Machu Picchu en Perú, etc. Ahora la pregunta, ¿quiénes fueron estos supuestos dioses que bajaron del cielo? No cabe la menor duda que fueron los ángeles caídos o Nefilim, quienes bajaron a la tierra en la época de Yared, el sexto patriarca desde Adán. Y estos ángeles revelaron muchos secretos ocultos a la humanidad, tales como la brujería, la astrología, los hechizos, los encantamientos y toda ciencia oculta. Pero eso no fue todo, sino que estos ángeles caídos revelaron otros conocimientos muy avanzados en construcción, con una tecnología súper avanzada que les permitió construir colosales construcciones en roca. Y todas esas construcciones lo vamos a ver más adelante. Primero veamos un top 10 de los ángeles caídos que bajaron a la tierra. El primero en la lista es Lucifer, segundo Shemiasa, tercero Yekun, cuarto Quesabel, quinto Azazel, sexto Shamsiel, séptimo Araquiel, octavo Tamiel, noveno Remiel y décimo Asqueel. Veamos las características de cada ángel caído. Comencemos por Lucifer, el ángel caído más importante y el primero en caer del cielo. Lucifer, también conocido como Luzbel, es el ángel caído más mencionado en el Tanakh, mientras los demás son mencionados en el libro de Enoch. Lucifer significa el portador de la luz. Este Malak fue el primero en ser creado por Yahweh, al cual Elohim le dotó de gran belleza, inteligencia, poder y perfección,
con el objetivo de que Lucifer organizara al resto de los malajim, pero el enorme poder que Lucifer tenía hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior al Creador y compitiendo con él. Este fue el motivo por el cual Yahweh lo desterró a Lucifer del paraíso y del cielo junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él. Siendo el primer malaj caído, Lucifer, el más poderoso y el más importante de todos, al cual el Tanakh lo describe de la siguiente forma. Yeshaya 14:12 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Lucifer era perfecto desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. De ahí en adelante Lucifer se convirtió en un ser arrogante, consideraba a los humanos inferiores que los malajim. Por esa razón, cuando Lucifer se enteró que nuestro Mashiach Yahshua nacería de una mujer, se llenó de ira desenfrenada, pues no podía aceptar que el hijo de Elohim naciera del vientre de una humana. Eso lo volvía loco, no podía comprenderlo porque estaba cegado de orgullo y prepotencia. Lucifer se enalteció tanto así él mismo que quiso escalar hasta el trono de Yahweh, pero fue derribado hasta el lugar más bajo que existe, el Tártaros. Lucifer, al igual que todas las criaturas de Elohim, tenía libre albedrío, es decir, podía elegir servir a Yahweh, pero decidió rebelarse a causa de su orgullo. Lucifer se rebeló, pero no perdió ninguno de sus poderes. Ahora es el antagonista principal del Creador. Está dirigiendo una revuelta cósmica para demostrar quién es Elohim. Su estrategia es reclutar a toda la humanidad para unirse a él, tentándolos a la misma elección que él hizo: amarse a sí mismos, independizarse de Elohim y desafiarlo. Cuando nuestros primeros padres pecaron en el huerto del Edén, demostraron la misma actitud que Lucifer, la codicia de ser como Elohim. Es decir, Adán y Java cayeron en el mismo pecado de Lucifer, la codicia. Bereshit 3 del 4 al 5 nos dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué demostraron Adán y Java al comer el fruto prohibido? Que ellos ya no querían seguir órdenes o reglas de un superior, sino ahora ellos querían seguir sus propias reglas, así como Lucifer, que no quiso sujetarse al Creador, sino que quería formular su propia teoría, sus propias reglas, su propio gobierno totalmente independiente de Elohim. Y Adán y Java, al comer el fruto prohibido, ellos no se dieron cuenta que estaban demostrando la misma actitud de Lucifer, que ya no quiso ser criatura, sino creador. ¿Y cómo se llama a eso? Se llama rebelión en su máximo grado. Ahora pasemos al segundo ángel caído, Shemiasa. Su nombre quiere decir él ve el nombre. Shemiasa era el máximo jefe de los 200 vigilantes que descendieron sobre la cima del monte Hermón, y todos le juraron lealtad a él, a Shemiasa, para luego entrar a contaminarse con las mujeres humanas. Shemiasa fue un malak que tras la caída de Lucifer, Yahweh lo designó como jefe del ejército que custodiaban la tierra. Era el jefe supremo de los vigilantes.
Shemiasa se rebeló contra Elohim porque se enamoró de una mujer humana, cosa que estaba totalmente prohibido para los malachim. Este malach se deslumbró al ver a una mujer bañándose en el río. Subió a la cima del monte Hermón y allí convenció a los otros 199 vigilantes para que se olvidasen de sus obligaciones dadas por Elohim y esposasen con las mujeres mortales y así procrear hijos libremente. El resto de los vigilantes le obedecieron convencidos y por estar pasando por la misma situación sentimental que Shemiasa. Así los vigilantes bajaron y tomaron mujeres y comenzaron a revelarles muchos secretos ocultos. Los 200 vigilantes, antes de descender del monte Hermón para ir con las mujeres, primero hicieron un juramento de lealtad a su jefe Shemiasa. Todos se comprometieron bajo anatema a no retroceder a su plan de tomar mujeres. Enoc 6 del 3 al 4 nos dice: entonces Shemiasa, que era su jefe de los vigilantes, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema, bajo maldición. Shemiasa sabía muy bien que la culpa de la rebelión caería solo sobre él, ya que él era el jefe de los vigilantes. Por eso Shemiasa les pregunta: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. El resto de los vigilantes, al oír esas palabras de su jefe, deciden hacer un juramento solemne de no retroceder a su plan. Así que todos le juramentan lealtad a su jefe para que el castigo de la rebelión no caiga solo sobre Shemiasa, sino el castigo de la rebelión caiga sobre todos por igual. Ahora, Shemiasa, como el jefe, debió haber puesto un pare a los vigilantes diciendo: nadie va a bajar, y nadie bajaba. Pero lamentablemente Shemiasa se dejó seducir por una mujer y permitió que los demás pecaran también. Vean la responsabilidad que tiene un jefe. Sigamos viendo más acerca del top de ángeles caídos. Ahora veamos el tercer ángel caído de la lista, Yecum. Se dice que fue uno de los ángeles caídos más importantes al ser el primer seguidor de Lucifer. Él fue el responsable de confundir a los demás malachim para que se unieran al bando de Lucifer. Pasemos al cuarto ángel caído, Jezabel. Se dice que fue el segundo seguidor de Lucifer y que cayó junto con su jefe. Pasemos al quinto ángel caído, Azazel. Este ángel caído lo dejaremos para el final. Pasemos al sexto ángel caído, Shamsiel. Su nombre significa Sol de Elohim, un nombre muy apropiado para él, ya que el libro de Enoc menciona que Shamsiel enseñó a los humanos los signos del sol. Shamsiel fue el 16avo vigilante de los 20 líderes que menciona el libro de Enoc. Pasemos al séptimo ángel caído, Araquiel. Su nombre significa literalmente muro de Elohim. Era el segundo seguidor de Shemiasa. Araquiel fue uno de los responsables de incitar a los demás vigilantes a mantener relaciones con las mujeres humanas. Todos estos vigilantes que mencionamos en la lista eran hijos de Elohim, pero decidieron rebelarse contra su creador y unirse a las filas de Lucifer, a aquel malach que era tan cercano a Elohim. Era el sello de la perfección y Elohim todavía lamentaba la pérdida del primogénito de los malachim. Ezequiel 28 del 12 al 15 nos dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Yahweh Adonai,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el Kadosh monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Vamos a terminar la lista de los top 10 ángeles caídos. Ahora vamos a ver el octavo ángel caído, Tamiel. Su nombre significa poder oculto y es el quinto en la lista de los 20 líderes que menciona Enoch. Tamiel fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, los demonios, el aborto y sobre las mordeduras de serpiente, demostrando a la humanidad que ellos, los ángeles caídos, podían llegar a ser tan importantes como Elohim. ¿Hasta dónde llegaron estos vigilantes en su rebelión contra Yahweh? Ahora pasemos al noveno ángel caído de la lista, Remiel. Su nombre significa trueno de Elohim y en el libro de Enoch se lo menciona como el encargado de los resucitados. Pasemos al décimo ángel caído, Azkeel. Él fue uno de los guardianes del cielo y a quien se le atribuye ser el descendiente de la maldad. Y finalmente vamos a ver al último ángel caído que quedó pendiente, Azazel. El nombre de Azazel proviene de Azaz, que significa fuerza de Elohim, aunque el sentido que se le da en el libro de Enoch es de impudente, es decir, mostrar fuerza hacia, lo que resultaría en arrogante para con Elohim. Azazel fue quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, la creación de las espadas, de cuchillos, escudos, corazas, y enseñó a las mujeres el arte del engaño a través del maquillaje, el pintado de la cara y el teñido del cabello. Además reveló a los humanos, Azazel, secretos de brujería y corrompió sus modales, llevando al género humano a la maldad y a la impureza. Por esa razón Yahweh le adjudicó a este ángel caído todos los pecados que se cometían en la tierra. Enoch 10:8 nos dice: toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azazel. Impútale entonces todo pecado. Para que Elohim le adjudicara todo pecado a Azazel es porque Azazel hizo multiplicar la maldad demasiado. Él fue el responsable que la tierra se corrompiera completamente, y es debido a esta causa que en Yom Kippur se sortea un macho cabrío al cual se le asigna todo el pecado del pueblo de Yasharel, y luego se envía al macho cabrío vivo al desierto, donde está ¿quién? Azazel, el incitador de todo pecado. Vayikra 16:10 nos dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Por qué el macho cabrío vivo se envía al desierto? Porque Azazel, el incitador de todo pecado, está precisamente encerrado en el desierto que Enoch llama desierto de Dudael. Enoch 10 del 4 al 6 nos dice: y además Yahweh le dijo a Rafael: encadena a Azazel de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él, bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí perpetuamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego.
En el desierto de Dudael se encuentra una prisión de oscuridad. Por eso Yahweh le dice a Rafael: abre el desierto de Dudael y echa a Azazel allí sin que pueda ver la luz. A esas prisiones de oscuridad la carta de Kefas lo menciona como el Tártaros, que significa el abismo más profundo del Sheol. Allí se encuentran encerrados y encadenados todos los vigilantes caídos que se rebelaron contra Yahweh, y permanecerán allí encerrados hasta el día del gran juicio, y ese día serán lanzados al lago de fuego. Ahora veamos la llegada de los vigilantes, narrado en diferentes culturas. Las civilizaciones más antiguas después del diluvio surgieron en el Medio Oriente, en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Estamos hablando de la cultura babilónica o sumeria, que desarrollaron la escritura cuneiforme. Entre los hallazgos arqueológicos hay un vasto registro en escritura cuneiforme estampada en tablillas de arcilla que datan alrededor del año 3000 antes de la era común. En esas tablillas cuneiformes se narran historias de unos supuestos dioses que vinieron al mundo desde el cielo. En los textos egipcios escritos en jeroglíficos también se lee acerca de unos supuestos dioses voladores que vinieron al mundo a instruir y a guiar a los antiguos egipcios con misteriosos conocimientos. La mayoría de los expertos del mundo académico, al no conocer el Tanakh y el libro de Enoch, afirman que estos dioses venidos del cielo son seres extraterrestres que poseen conocimientos tecnológicos muy avanzados. Ellos creen que estos supuestos extraterrestres son los autores de monumentales y enigmáticas obras como las pirámides de Giza en Egipto, las columnas de Stonehenge en Inglaterra, la ciudadela de Machu Picchu en Perú, las pirámides de Teotihuacán en México y otras construcciones que a simple vista no pudieron haber sido construidas por seres humanos. Además de estos vestigios que mencionamos, existe el legado cultural de los mayas en Centroamérica, quienes sin ayuda del telescopio y de las modernas tecnologías inspeccionaron el cosmos y desarrollaron tal conocimiento astronómico que les permitió calcular el calendario solar y lunar. Arqueólogos e investigadores modernos coinciden en que esta avanzada tecnología solo la pudieron recibir de seres extraterrestres. Pero preguntamos, ¿esta tecnología fue traída por estos supuestos extraterrestres? ¿O quiénes fueron los que trajeron esa avanzada tecnología? Fue nada más y nada menos que los vigilantes caídos o nefilín. Ahora veamos cómo narran algunas culturas la llegada de los vigilantes a la tierra. Vamos a ver dos leyendas, la leyenda hindú y la leyenda griega romana. Comencemos por la leyenda hindú. Entre las leyendas de origen hindú se mencionan a unos dioses voladores que visitaron al mundo en carros de fuego. En otros textos hindúes antiguos como el Mahabharata y el Ramayana, estos objetos voladores brillantes y de aspecto metálico son descritos como vimanas. Al dios hindú de la atmósfera, de las tormentas y las lluvias se le llamó Indra y se lo representaba en un carro volador con luces luminosas sobre él. Ahí pueden ver cómo los hindúes describían la llegada de los ángeles caídos a la tierra, aunque ya mezclados con muchas mentiras, pero en esencia describen la llegada de los vigilantes a la tierra. Pasemos a ver qué nos dice la mitología griega y romana al respecto. Los escritos griegos y romanos mencionan a los titanes, nombre dado a los gigantes que nacieron de la unión de lo que ellos llaman dioses con mujeres. Esto coincide perfectamente con el relato escritural de Bereshit. Bereshit 6:4 nos dice: había nefilín caídos en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos,
griegos, estos fueron los valientes, giborín, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los primeros gigantes, conocidos como giborín, son descritos en las mitologías griegas como titanes. Estos titanes tenían 6 dedos en cada extremidad, una característica distintiva de los ángeles caídos. Los relatos de antiguos visitantes desconocidos son comunes a los textos más remotos de casi todas las civilizaciones antiguas. La percepción que tiene la mayoría de los investigadores al leer estas mitologías es que se trata de un fenómeno al que ellos denominan fenómeno ovni, unos supuestos visitantes extraterrestres que vinieron de otro sistema del universo. Sin embargo, esos visitantes extraterrestres que el mundo secular menciona no son otro que los vigilantes caídos que bajaron a la tierra. Ellos trajeron unos conocimientos muy avanzados, ya que ellos estaban en una dimensión superior a la nuestra, y por ende ellos eran capaces de fabricar naves voladoras capaces de materializarse y desmaterializarse instantáneamente. Y estas naves hasta el día de hoy existen. Son los llamados platillos voladores o ovnis. Y estos objetos tienen una movilización que supera las leyes de la física que conocemos. Por tanto, preguntamos, ¿quiénes construyeron estas naves? No pudieron haber sido humanos. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que existan estos objetos voladores no identificados? Pues ahí tienen la respuesta. Nadie podría negar la existencia de estos objetos voladores en el cielo, ya que estos ovnis han aparecido en el cielo de casi todas las ciudades y naciones del mundo, siendo documentadas, fotografiadas y filmadas por diversas agencias gubernamentales, científicas y periodísticas, dando indicio que estos objetos realmente existen y que algo está pasando en los cielos. El mundo secular cree que estos ovnis son seres extraterrestres que vendrán a la Tierra para poner paz y orden. Otros creen que habrá una invasión extraterrestre, pero ninguna de esas hipótesis son verdaderas. Entonces, ¿qué hay detrás del fenómeno ovni? Se esconde el verdadero plan de Hasatán y los Nefilín, ya que ellos son los autores para que estas naves existan. Por eso el fenómeno ovni está lleno de misticismo. Las agencias espaciales, los medios de comunicación, los gobiernos no informan la verdad acerca de estos ovnis, porque detrás de ellos está Hasatán, y Hasatán no revela sus planes al mundo, sino todo lo hace en oculto y en secreto, algo que es contrario a la acción del Creador, que todo lo hace públicamente. Yohanan 18:20 nos dice: Yahshua le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los Yahudim, y nada he hablado en oculto. ¿A quién le gusta hablar en secreto? Al enemigo, Hasatán. Él no revela sus planes a nadie, solo a sus siervos. ¿Y quiénes son los siervos de Hasatán? La élite que nos gobierna. Ahora veamos el origen de la vida. Al separarse de su creador con la caída de Adán, la capacidad del ser humano para comprender e interpretar el universo quedó limitada a sus 5 sentidos, es decir, al empirismo. Esto explica en cierta forma por qué la humanidad ha buscado e insistido en establecer cuál fue el origen del universo mediante el método científico, es decir, a través de la observación y la demostración de experimentos principalmente de laboratorio, conduciendo inevitablemente a la formulación a través del tiempo de diversas hipótesis o teorías al respecto, hasta ahora no concluyentes. Ahora, una de las teorías que el hombre ha planteado acerca del origen de la vida es la teoría de la evolución. Veamos de qué se trata esta teoría.
En 1859, Charles Darwin escribió su famosa obra El origen de las especies, intentando dar respuesta a la constante interrogante acerca del origen del universo y de las innumerables especies que habitan la Tierra. Darwin planteó que la vida en nuestro planeta surgió de algún estanque de agua caliente que contenía una accidental combinación de agentes químicos. Esta noción llamada teoría de la generación espontánea plantea que la vida surgió a partir de la combinación accidental de moléculas simples, originando estructuras moleculares más complejas, que a su vez también se combinaron dando forma a subsistemas de células vivas. Finalmente, según Darwin, estos simples organismos celulares evolucionaron por selección natural en todas las formas de vida que existen actualmente en el mundo. Esta teoría evolutiva ha sido la más difundida, ya sea en escuelas, colegios, universidades, institutos y otros centros educativos en el siglo XX. Sin embargo, a pesar de ser una simple teoría, los postulados de Darwin han sido aceptados como si fueran una verdad comprobada. Ahora, los últimos descubrimientos científicos relacionados con la estructura molecular y el funcionamiento de sistemas vivos han cuestionado el escenario materialista y accidental del origen de la vida planteado por Charles Darwin. La célula es un sistema totalmente complejo. No podría haber surgido accidentalmente. Alguien lo organizó. ¿Quién fue? Fue el creador Yahweh Elohim. Darwin plantea que la vida surgió espontáneamente a partir de una bacteria, pero eso sería matemáticamente imposible, y más aún si se tratara del ser humano. El ser humano es una máquina biológica perfectamente organizado. No pudo haber surgido de una bacteria por casualidad, como afirma Darwin. Por tanto, decimos que el origen de la vida está en la acción de un creador. En otras palabras, el origen del universo tiene su explicación en la acción creadora de un creador extradimensional, es decir, totalmente independiente a nuestro dominio, espacio, tiempo, materia. Y en consecuencia, el creador Yahweh no está sujeto al espacio, ni al tiempo, ni a la materia. Y por esa causa, Yahweh no fue creado por nadie, sino que Él existía desde siempre. Él es el único ser no creado, autoexistente por sí mismo, autosuficiente, que no depende de nadie. Ese es Yahweh, el Elohim de Yasharel. Ahora veamos los vestigios del pasado que dejaron los gigantes. La arqueología ha aportado numerosos hallazgos que permiten profundizar en los sucesos del pasado y descubrir realidades que han estado reservadas para ser comprendida a la luz de los eventos presentes. Algunos vestigios de la antigüedad son los petroglifos y los monumentos megalíticos generalmente datados hacia el año 3500 antes de la era común. Por ejemplo, en las cuevas y canteras de la antigua Sumeria y Mesopotamia se han descubierto algunas pinturas que describen lo que parece ser astronautas que vuelan en naves espaciales. Entre las creencias de las diversas culturas alrededor del mundo hay historias de dioses humanoides que vuelan y llegan al mundo para interactuar o mezclarse con los seres humanos, y dichas historias han quedado plasmadas en la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura y en casi toda expresión artística, por así decirlo. Entre tales expresiones, los monumentos o estructuras megalíticas alrededor del mundo son uno de los misterios asociados con la presencia de gigantes y ángeles caídos que existieron hace miles de años atrás.
Existen 3 expresiones de monumentos megalíticos que hacen parte de estos vestigios del pasado que mencionamos. Primero está los menhires, que son grandes rocas verticales aisladas o en conjuntos alineados. Segundo, están los dolmen, que son piedras gigantes que involucran una cubierta monolítica igualmente gigante, dispuestas a manera de habitación o casa. Tercer tipo de megalito tenemos al cromlech, que es un círculo de rocas gigantes. El trabajo realizado en estos monumentos de piedra es tan preciso y casi perfecto que aún usando la tecnología de este tiempo sería difícil duplicarlo. Pasemos ahora a ver las pirámides de Egipto. Egipto permanece como uno de los más antiguos misterios culturales de la historia. 2 de los más misteriosos monumentos egipcios son la Gran Pirámide y la Esfinge de Giza, considerada la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo, y a la vez es el monumento más grande construido en el mundo antiguo. La Gran Pirámide de Giza pesa más de 6 millones de toneladas. Su altura original es de 147 metros y su base cuadrada tiene más de 230 metros de lado y cubre más de 5 hectáreas. En su construcción se usaron más de 2.3 millones de bloques, cada bloque con un peso promedio de 2.5 toneladas y algunos bloques pesan hasta 100 toneladas. El exterior de la pirámide está impermeabilizado con más de 144.000 azulejos especiales que le han protegido de las inclemencias del tiempo por más de 4.000 años. El corte de las piedras es tan exacto que en muchas de las juntas no entra ni siquiera una hoja de papel. Prestigiosos ingenieros y constructores han utilizado sierras de punta de diamante para tratar de cortar piedras de igual forma, pero no han podido lograrlo. En cuanto a su orientación, la Gran Pirámide de Giza está perfectamente alineada con el norte verdadero y sus 4 lados están alineados con los 4 puntos cardinales de la Tierra, con un error de tan solo 1/12 de grado debido a la variación del eje de la Tierra. Esta edificación no tiene paralelo ni comparación alguna en cuanto a dimensiones, peso y características con ninguna construcción o estructura moderna. Sus constructores debieron tener conocimientos y tecnologías que sobrepasan los actuales, pues aún hoy no se entienden cómo fueron construidos con tal exactitud en sus cortes y empalmes, y sumado a ello manejar semejantes pesos y dimensiones. Entre bloques de incluso 100 toneladas solo hay un espacio de 0.1 milímetros. Eso es prácticamente una unión perfecta. Aún con los conocimientos que hoy se tienen de geología, los edificios modernos sufren asentamientos, como los que se observa en la Torre de Pisa en Italia y en las ciudades como Venecia y México. Edificios cuidadosamente construidos como el Capitolio de los Estados Unidos se han hundido más de 12 centímetros en los últimos 200 años, pero la Gran Pirámide de Giza, con un peso de más de 6 millones de toneladas, no se ha hundido más que 1 centímetro en los últimos 5.000 años. Evidentemente, los que la construyeron tenían conocimientos muy avanzados en geotecnia para determinar en qué suelo y cómo debía ser edificada la pirámide desde sus cimientos. ¿Quiénes la construyeron? ¿Fueron los extraterrestres? No, fueron los gigantes de la antigüedad, los hijos de los Nefilín. Con la ayuda de sus padres, los ángeles caídos, pudieron construirlas, ya que estas obras colosales requieren de una tecnología muy avanzada, de una fuerza sobrehumana y un conocimiento superior. Y todas esas características la humanidad de hoy en día no lo posee todavía.
Ahora pasemos a ver las ruinas de Pumapunku en Bolivia. Estas ruinas contienen bloques megalíticos de granito de más de 10 metros de longitud y 100 toneladas de peso. Estas ruinas son una de las ruinas más grandes halladas en todo el mundo. Pero además de eso, hay algo más misterioso en ellos. Están cortados con una precisión milimétrica. También poseen una superficie increíblemente pulida y están unidas con abrazaderas de metal en perforaciones decoradas artísticamente. El granito es tan duro como el diamante. Entonces, ¿cómo hicieron esas perforaciones en roca de granito? ¿Qué tecnología fue empleada en ellas? ¿Quién o quiénes lo hicieron y con qué propósito? ¿Cómo transportaron semejantes rocas desde distancias superiores a los 80 kilómetros? Y además de estar a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿cómo los transportaron si no había árboles en su alrededor para transportar las rocas? Sin duda, estas ruinas de Pumapunku en Bolivia también fue obra de los gigantes de la antigüedad, ya que ningún ser humano podría transportar rocas de tal magnitud. Ahora veamos las ruinas de Machu Picchu en Perú. Estas ruinas están localizadas en los Andes peruanos a más de 2400 metros sobre el nivel del mar, en una franja de 500 metros de largo y 200 metros de ancho, construidas con bloques de piedra que se ensamblan perfectamente unos con otros. Algunos de estos bloques pesan más de 100 toneladas y miden más de 10 metros de altura. Las preguntas que surgen al contemplar estas construcciones son las mismas. ¿Quiénes las construyeron y cómo pudieron hacerlo a esa altitud? La respuesta también ya la conocen. Ahora, vayamos a México y veamos las pirámides de Quetzalcóatl en Yucatán. Centroamérica y el sur de México albergan una multitud de asentamientos y monumentos prehispánicos que, además de presentar características físicas similares a las anteriores construcciones que vimos, tales como gran peso, tamaño y composición por piezas megalíticas, involucran además efectos equinocciales. Tal es el caso de la pirámide de Quetzalcóatl, que en maya significa serpiente emplumada. En el asentamiento de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, México, en el equinoccio de primavera, el 20 o 21 de marzo a las 3 de la tarde, el sol en su descenso produce un efecto que se refleja en la escalinata de la pirámide, la cual tiene como base una cabeza de serpiente, y en el costado de la escalinata se observa cómo una serpiente desciende desde arriba de la pirámide hasta embonar con la cabeza de la serpiente emplumada que se encuentra en la base de la pirámide. Y ese efecto solo ocurre 2 veces al año, uno en el equinoccio de primavera, el 20 o 21 de marzo, y el otro ocurre en el equinoccio de otoño, el 22 o 23 de septiembre. Ahora preguntamos, ¿cuándo ocurre el verdadero equinoccio de primavera? Ahí lo tienen, las pirámides maya lo confirman. Ocurre el 20 o 21 de marzo, no ocurre antes ni después de esa fecha. Por tanto, ¿cuándo se debe comenzar el año torático? Ahí lo tienen, el 20 o 21 de marzo. No se puede comenzar antes porque estarías comenzando el año antes de la primavera. Y eso no está bien, porque celebrarías las Moedín antes de tiempo. Por otro lado, si comienzas el año después del 20 o 21 de marzo, celebrarías las Moedín muy tardíamente, lo cual también no está bien. Por tanto, ¿cuándo se debe empezar el año?
Ahí lo tienen en una fecha muy cerca del 20 o 21 de marzo. Ahora veamos las ruinas en Europa. En gran parte del territorio europeo se encuentran vestigios de culturas ancestrales que desafían hasta hoy la imaginación y el conocimiento de cualquiera. Estos vestigios incluyen monumentos megalíticos compuestos por rocas de más de 50 toneladas de peso. En Francia se encuentra la mayor cantidad, más de 3.000 megalitos con pesos que superan las 350 toneladas y alturas de más de 20 metros. Entre estos vestigios en Europa, uno de los más famosos es el conjunto de Stonehenge en Inglaterra, un monumento megalítico del tipo cromlech. Stonehenge se ha datado a 5.100 años atrás. ¿Y quiénes vivieron hace 5.100 años atrás? Vivieron los primeros gigantes, hijos de los Nefilín. Ellos construyeron todas estas construcciones colosales. Recordemos que los primeros gigantes medían entre 20 y 30 metros de altura, y para ellos construir este tipo de estructuras era cosa sencilla, debido a la fuerza y tamaño colosal que poseían, y además contaban con conocimientos y tecnologías muy avanzados que recibieron de sus padres los vigilantes caídos. Finalmente, para finalizar la enseñanza, vamos a ver los círculos en Israel, una de las más grandes, aunque poco conocida maravilla del mundo. Es un monumento similar a Stonehenge y que se encuentra en la cima de las colinas del Golán en Israel. Se trata de Gilgal Refaín, en hebreo significa círculo de los gigantes, también llamado el Stonehenge del Levante, datado con una antigüedad que supera los 4.000 años. Este monumental conjunto megalítico consta de 5 anillos concéntricos de piedra, cuyo diámetro alcanza los 170 metros, y agrupan más de 40.000 piedras, algunas de las cuales pesan más de 20 toneladas y superan los 5 metros de altura. Este complejo se encuentra a 16 kilómetros al oriente del mar de Galilea, en medio de una enorme planicie. Esto hace que sea difícil apreciarlo desde el nivel del piso, y en consecuencia solo lo puedes visualizar completamente desde un avión. Es posible que esta construcción haya sido usado como observatorio astronómico o calendario estelar. En resumen, ¿qué podemos decir? ¿Quién construyó las pirámides de Egipto, las pirámides mayas, el complejo de Machu Picchu, las ruinas de Pumapunku, Stonehenge y los círculos de Israel? No pudieron ser seres humanos. Entonces, ¿quiénes fueron? Fueron los primeros gigantes. Estos seres malvados dejaron huellas de su existencia en todo el mundo. Poseían una super tecnología y un conocimiento superior, pero lamentablemente usaron todo eso para hacer el mal. Multiplicaron la iniquidad en la tierra, derribaron el mundo y lo convirtieron en un mundo caótico lleno de maldad. Yahweh el Poderosísimo permitió todo eso porque después de todo Él tenía el control de todo. Incluso la propia maldad obedece a los propósitos de Yahweh, y aún los impíos fueron hechos para el día malo. Proverbios 16:4 nos dice: todas las cosas ha hecho Yahweh para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Yahweh todo hizo para sí mismo. Él forma la paz y crea la adversidad, forma la luz y crea las tinieblas. Yeshaya 45 del 5 al 7 nos dice: yo soy Yahweh y ninguno más hay, no hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Yahweh y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad,
Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto.